¿Qué tal, mi gente buena? Bienvenidos una vez más al Juan Betancourt Show. Aquí donde intentamos dar un poco de claridad en medio del caos y encontrarle sentido en medio del ruido de la vida que nos toca vivir. Hoy quiero hablarles de cuándo tenemos que aprender a callarnos la boca. ¿Eso qué quiere decir? Que está muy de moda, o digamos que se grita por ahí la importancia de la libertad de expresión y se manifiesta como un valor bien brutal que tú puedas decir lo que te da la gana, cuando te da la gana y como te da la gana. Pero es interesante que reflexionemos sobre qué es exactamente ese derecho que tenemos a expresarnos, a comunicar lo que llevamos dentro, para que realmente esa expresión facilite la comunicación y el diálogo social, y que tú y en tus relaciones personales y en tus relaciones de pareja y en las relaciones con tus amigos y en las relaciones con tus colegas de trabajo, la comunicación sea realmente asertiva, eficiente y que cumpla su cometido. Porque si no, con el cuento de la libertad de expresión y con el derecho a la libertad de expresión, vamos diciendo lo que nos da la gana y perfecto, sí, pero también vamos generando un montón de conflicto y deteriorando nuestras relaciones interpersonales, que son las cosas que más aportan a la calidad de vida. Así que eso es lo que vamos a discutir hoy. ¿Cuándo aprender a callarse la boca? ¿Qué cosas tener en cuenta para también saber elevar tu voz cuando tienes que levantar la voz? Porque no se trata siempre de quedarte callado cuando tienes que hacer valer tus opiniones. Pero ese delicado equilibrio que nos lleva a vivir la libertad de expresión en todo su potencial y que lleva a lograr lo que en verdad se supone que logre la libertad de expresión, que es tu desarrollo pleno y también la construcción de relaciones interpersonales saludables, sanas y productivas. Acuérdate de darle like al video, de compartirlo, de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, para que también vayas oyendo todo lo que vamos hablando, que te ayuda a encontrar claridad en medio del caos y sentido en medio del ruido. Podemos pensar primero en qué es lo que hizo que en algún momento decidiéramos que se estableciera como un derecho jurídico la libertad de expresión. Pues nos damos cuenta que el deseo que tenemos cada uno de que nuestra opinión prevalezca, ese monstruito de ego que todos tenemos dentro, de ego o de convicción, de que sabemos que nuestras maneras de ver el mundo, por lo que sea, por lo que lo hemos estudiado, porque lo hemos experimentado, porque lo hemos vivido, son las maneras correctas y son las maneras que nos van a ayudar a ir para adelante. Esa convicción o ese ego, como le quieran llamar, bueno, son dos cosas distintas, el ego o la convicción, depende de dónde venga, nos puede llevar a abusar de los demás para obligarlos a someterse a nuestros modos de entender el mundo, a nuestra cosmovisión, a nuestra interpretación de la realidad. Y en ese deseo de imponernos se han generado muchísimos conflictos a lo largo de la historia. Y a medida que las civilizaciones fueron organizando, fueron entendiendo que era bueno que hubiera una legislación que garantizara que cada quien pueda decir lo que le dé la gana. Que cada quien diga lo que piensa. Que cada quien exprese cómo entiende el mundo y hacia dónde debemos caminar. Eso es lo que entendieron las personas que fueron dándole forma al reconocimiento jurídico del derecho a la libertad de expresión. Querían que hubiera paz. De modo que la libertad de expresión es una garantía para la paz. Ya vamos entendiendo, si lo vas viendo así, tienes que preguntarte si tu manera de expresarte, si la manera en que culturalmente nos expresamos, si la manera en que habitualmente se entiende la libertad de expresión, en verdad nos está dando paz social, nos está dando paz personal, nos está dando paz en nuestras relaciones de pareja, o el derecho a expresar nos está generando conflicto. Pregunta difícil que te dejo ahí para que pienses. Porque no sé si lo reconocen, si lo recuerdan, hace bastantes años hubo un atentado terrorista a un periódico francés, Charlie Hebdo, que no sé si lo recuerdan, que un grupo islámico puso una bomba en la sede del periódico porque el periódico había hecho unas caricaturas de Mahoma. Entonces el periódico argumentaba que eso era libertad de expresión. Evidentemente el grupo islámico decía que se había faltado el respeto a su profeta principal. Y tú dices, bueno, al margen de quién tiene la razón, la libertad de expresión, ¿esa libertad de expresión está generando paz o está generando conflicto? ¿Se sabía antes de publicar esas caricaturas que se iba a generar paz o se iba a generar conflicto? Porque creo que eso es el tema de fondo que tenemos que tener en cuenta. Tú exprésate lo que te da la gana, pero piensa si con tu expresión vas a generar paz o vas a generar conflicto. Porque para eso se constituyó el derecho, para que hubiera paz. Pero, y esto es algo que
con frecuencia lo digo aquí en el canal, a veces se nos olvida que todos los derechos tienen deberes correlativos. Cuando hay un derecho, hay un deber que justifica ese derecho. O sea, si que tú tengas un derecho me impone a mí automáticamente el deber de respetarte ese derecho. Por lo tanto, ¿cuáles son los deberes correlativos a la libertad de expresión? O sea, yo puedo decir lo que me da la gana, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de cuáles son los deberes que yo también tengo que respetar? Pues el primer deber es darnos cuenta que una persona es mucho más que sus opiniones personales. Es decir, yo puedo estar en desacuerdo con tu opinión y a la misma vez respetarte profundamente. Porque validarte como persona es distinto a justificar tus opiniones. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, el primer deber que tengo para hacer valer el derecho de la libre expresión es respetar a todos aunque piensen distinto. Y respetar, dirigirme a ellos con respeto, dirigirme a ellos con comprensión, sabiendo que tienen también razones para sostener sus puntos de vista. Aunque eso no quiera decir que les puedo decir que están equivocados o que pienso que están equivocados y explico por qué están equivocados. Ese es el fundamento de la verdadera tolerancia. La tolerancia no es pensar que todas las opiniones tienen el mismo valor. Porque esto generaría una tensión brutal, porque quiere decir que yo le tengo que dar valor a opiniones que sé por mi formación, por mi reflexión, por mis experiencias, que están equivocadas. Eso no puede ser tolerancia. Tolerancia es reconocer que más allá de las opiniones personales de alguien está su dignidad como persona. Y por lo tanto, puedo decir, yo te respeto, te quiero, te valoro, pero estás equivocado. Eso es la tolerancia. Si no, tendríamos que afirmar que todas las opiniones valen lo mismo. Y eso sería contrario a cualquier sentido común, a cualquier reflexión científica que intenta darle valor a las opiniones en función de las razones que las justifican. En el mundo del derecho se dice que las pruebas no se cuentan, sino que se pesan. No es cuántos argumentos das, no es toda la cantidad de cosas que dices a tu favor, es realmente qué fundamento tienen. Eso es lo que nos cuestionamos cuando somos tolerantes. Yo te respeto como persona, aunque esté en desacuerdo con tu opinión, y te digo por qué. Ese es uno de los principales deberes que tenemos. Ser tolerantes, respetar a la persona en su dignidad. Pero el segundo deber que tenemos para poder invocar nuestro derecho a la libre expresión es realmente ir al diálogo, ir a la comunicación con el deseo de aprender, de encontrar puntos de encuentro, de entender que en el otro siempre hay algo de lo que yo puedo agarrarme para construir juntos. Porque cuando en una comunicación no hay este deseo de conectar, no hay este deseo de encontrar puntos de encuentro, no hay verdadera comunicación si no hay un ring de boxeo. El ring de boxeo es donde mi objetivo, cuando me monto en el cuadrilátero, es destruir al oponente. Ese es mi objetivo. Porque además, si lo noqueo, mejor. Mi objetivo no es solo destruirlo, sino si puedo dejarlo inconsciente. Eso es un ring de boxeo. Y está bien, eso es el deporte. Ahora, el derecho a la libertad de expresión no es licencia para que la cultura y nuestras relaciones se conviertan en rines de boxeo. El derecho a la libertad de expresión es precisamente la capacidad de que los seres humanos tengamos sin miedo la posibilidad de sentarnos en una mesa a pensar distinto. Pero para eso, quien se sienta en la mesa tiene que estar dispuesto a pensar. Tiene que estar dispuesto a encontrar en el otro puntos de encuentro. Tiene que estar dispuesto a pensar que él quizás está equivocado. Y que aunque fue con todos sus argumentos, descubre argumentos nuevos. Es lo que algunas veces llamamos la apertura al diálogo. El derecho a la libertad de expresión viene con el deber correlativo de estar abierto al diálogo. Es lo que también Aristóteles en su retórica llamaría el ethos. La ética de la persona que la hace creíble, porque
no transmite la sensación de que cuando entra a hablar contigo, entra como en un cuadrilátero de boxeo, donde su objetivo es noquearte y hacerte saber que bajo cualquier concepto, quien tiene la razón es él o ella. Y no hay una verdadera apertura al diálogo. Estos son los dos deberes principales que se desprenden del derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, ¿cuándo te tienes que callar? ¿Cuándo conviene callarte la boca? Aunque tengas una opinión distinta, vamos a decirlo así, cuando tengas ganas de decir algo, y esto se pudiera pensar también a nivel político, evidentemente, cuando quieras decir algo y lo que estás diciendo no se mueve en el ámbito de las opiniones de las otras personas, sino se mueve en un ataque a la persona en sí misma, cállate. Porque nunca se le puede faltar el respeto a la dignidad de las personas. Otra cosa es que la persona se ofenda porque tú critiques sus argumentos. Ya eso es un problema de ella. Porque yo no estoy atacando a la persona, estoy atacando los argumentos. Pero hay gente que pues, se ofende si... Bueno, a todos nos cuesta cuando nos critican, ¿verdad? Pero hay gente que hace más papelón de lo normal. Pero si tú sientes que en vez de hablarle a los argumentos, le estás hablando a las personas, si en vez de criticar los argumentos, los fundamentos y las razones que exponen otros con sus ideas, estás criticando al otro en su dignidad, mejor cállate. Porque no hay libertad de expresión en ese caso. Porque el derecho a tú expresarte no es licencia para destruir la dignidad de otro. Y la segunda cosa, ¿cuándo callarte? Cuando sabes que estás yendo a esa conversación tan molesto, tan enfadado, tan irritado o tan triste o por lo que sea, que no eres capaz de escuchar y de buscar puntos de encuentro. Uno sabe cuando va a empezar una conversación donde no tiene ninguna intención de dialogar, sino lo que quiere es llevar su punto. Si eso es así, pues al menos sé sincero y dilo de entrada. Di, mira, en realidad lo que quiero es decirte lo que pienso. En realidad no estoy en las de hablar. Pero no invoques un derecho a la libertad de expresión como excusa para ser un dictador de tus opiniones y pasarle el rolo a todas las personas que tienes por enfrente. Sino ve a las conversaciones con el deseo y el deber de dialogar auténticamente, de escuchar y buscar los puntos de encuentro que lleven a construir soluciones dentro de las desavenencias que puedan tener. Vamos a comprometernos con esa capacidad de tolerancia y con esa capacidad de diálogo, que ya veremos cómo muchos conflictos se solucionan mejor. Ya te dije entonces, ¿cuándo te tienes que callar? ¿Cuando ves que vas a atacar a las personas o cuando ves que no estás dispuesto a un diálogo auténtico y sincero? Esa fue la pregunta que nos intentamos hacer hoy. ¿Cuándo me tengo que callar si yo tengo derecho a la libertad de expresión? Y es lo que hacemos en este canal. Nos planteamos preguntas difíciles porque esas son las que no tienen respuestas fáciles, pero son las más importantes de contestar. Son las que nos hacen humanos, son las que construyen el mundo en donde de verdad todos queremos vivir. La libertad de expresión no es licencia para un cuadrilátero de boxeo. La libertad de expresión es garantía de la paz social. Y por eso vamos a comunicarnos, vamos a transmitir todo lo que pensamos, pero hagámoslo dentro del clima de tolerancia con las personas, que no significa tolerancia con la opinión de las personas, que las podemos criticar, y que lo hagamos siempre con el deseo de encontrar todo lo bueno o positivo que pueden tener las opiniones de las personas que no piensan como nosotros. Amigo, dale like, comparte este video, discútelo con tus amigos y sigue el canal si todavía no lo sigues, dale subscribe. Recuerda que aquí lo que estamos tratando es de poner orden en medio del caos y encontrar el sentido en medio del ruido. Nos vemos en la próxima.